Esta noche no es como las demás. Dicen que la madrugada es el momento en el que el mundo guarda silencio, pero hay cosas que aprovechan ese silencio para hacerse escuchar. Historias que no deberían de contarse, recuerdos que alguien intentó olvidar y encuentros que jamás debieron suceder. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, son relatos enviados por personas comunes que vivieron momentos que aún hoy les cuesta explicar. Apaga la luz, sube el volumen y no mires detrás de ti, porque estas tres historias podrían hacer que esta noche no logres dormir. Así que ya advertidos, comenzamos. Esto es Relatos de 4M, donde el miedo despierta. Hola Relatos de 4M. Les comparto esto porque todavía me cuesta hablarlo en voz alta, pero siento que aquí alguien puede entenderlo. Esto le pasó a mi tío. Él siempre fue una persona a la que le gustaba beber. No se metía con nadie, pero cuando empezaba no podía parar. Aún así, nunca lo habíamos visto como alguien violento o fuera de sí, hasta esa noche. La última vez que habló coherentemente con nosotros, nos contó algo que, en ese momento, pensamos que era producto del alcohol. Dijo que encontró a la Llorona. Vivía en un pueblo pequeño, y para regresar de la cantina a la casa de la abuela, tenía que cruzar una vereda muy oscura, de tierra, rodeada de árboles viejos que crujen con el viento. En medio del camino había un pozo grande, de esos antiguos, de piedra, que ya casi nadie usa. Eran como las 2 de la madrugada. El viento soplaba fuerte. Se escuchaba cómo las ramas de los árboles rozaban entre sí, como si susurraran. No había luz, solo la de unos cerillos que él encendía uno tras otro. Cada vez prendía uno, se escuchaba ese sonido que hacen, y luego el silencio otra vez, pesado, incómodo. Dicen que cuando estaba a punto de llegar al pozo, escuchó algo, un sonido suave, como agua moviéndose, y después un leve llanto, muy bajito, casi como si alguien intentara no ser escuchado. Cuando encendió otro cerillo, la vio. Una mujer joven, como de 20 años, hermosa, con el cabello largo. Le cubría el rostro. Estaba de espaldas, sacando agua del pozo, como si fuera lo más normal del mundo a esa hora. El chirrido de la cuerda al moverse retumbaba en medio de la noche. Mi tío tenía unos 25 años y estaba completamente borracho. Se le acercó. Dicen que el aire se volvió frío de golpe, que incluso dejó de escucharse los grillos, pero no le importó. La llamó y ella no respondió. Se acercó más y más, hasta que la tuvo enfrente. La chica no se resistió. Eso fue lo que le pareció más perturbador después. Dice que la tomó, pero cuando le apretó el pecho, la carne se le deshizo entre los dedos, como si estuviera tocando algo viejo, húmedo, podrido. Y el olor, un olor tan fuerte, tan podrido, que le quemó la garganta. Fue entonces cuando ella volteó lentamente, y lo que vio no era humano. Los ojos hundidos, la piel colgada, la boca abierta, de donde parecía salir un lamento seco, un sonido quebrado. Dicen que quiso correr, pero cuando dio el primer paso, tropezó y cayó directo al pozo. El golpe se escuchó seco y luego el eco profundo, pero sobrevivió. Era temporada de sequía y el pozo no tenía mucha agua. A la mañana siguiente lo encontraron, golpeado, temblando.
con la mirada perdida. No dejaba de repetir lo mismo. Lo llevaron al centro de salud y ahí contó todo esto. Pero antes de que terminaran de revisarlo, se escapó y se fue a beber. Desde ese día lo perdimos. Se convirtió en el loquito del pueblo, siempre murmurando, siempre volteando hacia el lado del pozo, incluso cuando no estaba cerca de él. A veces, en la madrugada decía que la escuchaba, que lo llamaba. Años después, murió. Tenía 55 años. Lo encontraron ahogado, sí, dentro del mismo pozo. Dicen que esa noche, algunos vecinos escucharon algo, un llanto, y el rechinar de una cuerda moviéndose sola en la oscuridad. Gracias por leerme, y si lo cuentan, solo les pido que no digan mi nombre. Desde entonces, nadie en mi familia pasa por ese camino después de la medianoche. Me llamo Daniel, y esa noche me tocó cubrir el turno de madrugada. No era la primera vez que hacía ese horario, pero sí la primera vez en esa sucursal. Antes de que se fueran los del turno de la tarde, estaba demasiado callado, más de lo normal. El ambiente se sentía raro, denso. Uno de ellos pasó junto a mí, me miró como si quisiera decirme algo. Bueno, como si estuviera dudando, y mejor siguió de largo. No le di importancia. Cuando cerraron las puertas, el lugar cambió. El sonido metálico del cierre resonó más de lo normal, y después, silencio. Un silencio pesado. El eco de mis pasos tardaba demasiado en desaparecer, como si el lugar fuera más grande por dentro. Las luces blancas hacían que los pasillos parecieran interminables, y cada cierto tiempo, una lámpara soltaba un zumbido eléctrico, largo, irregular, como si estuviera a punto de morir. Empecé con lo de siempre: revisar pasillos, acomodar productos, verificar inventario, rutina. Pasé primero por cajas. El pitido lejano de una terminal encendida rompía el silencio de vez en cuando. Luego congelados. El aire frío se colaba debajo de la ropa y los motores de los refrigeradores vibraban con un murmullo constante. Después, limpieza. Nada fuera de lo común. Dejé el pasillo de ropa al final. No por nada en especial. Simplemente así me tocó el recorrido. Iba distraído, revisando etiquetas, cuando algo me hizo detenerme. No fue un sonido, fue una sensación. Esa sensación incómoda, como cuando sabes que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Levanté la vista y me quedé completamente quieto. Los maniquís. Había uno de más. Parpadeé varias veces. Pensé que estaba contando mal, así que me acerqué. Conté despacio. 1, 2, 3. Y el cuarto, al fondo. No estaba en una vitrina. Estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado ahí sin terminar de acomodarlo. Se me hizo raro, pero no lo suficiente como para alarmarme todavía. Seguro lo movieron y no lo pudieron acomodar, murmuré. Mi voz sonó demasiado fuerte, en ese silencio, como si alguien más pudiera escucharla. Seguí trabajando, o al menos lo intenté. Cada vez que pasaba cerca del pasillo de ropa, miraba de reojo, solo para confirmar. Sigue ahí, el cuarto. Está ahí hasta el fondo. Pero había algo peor. No tenía rostro. Mientras los otros maniquís tenían rasgos simples, ese era completamente liso, vacío, sin ojos, sin boca, sin nada. Eso me incomodó un poco. Decidí ignorarlo. Seguí acomodando cosas,
evitando pensar demasiado. Pero volví a pasar por ahí, y entonces se me heló el cuerpo. Ya no estaba donde lo había visto, no estaba al fondo, ahora estaba más adelante, no a la mitad del pasillo todavía, pero más cerca, definitivamente más cerca. Me quedé mirándolo varios segundos, esperando algún movimiento, algo, pero no pasó nada. Todo inmóvil, pero yo sabía que lo había visto, y sabía que eso no estaba en la misma posición. Sentí cómo se me tensaban los hombros, las manos me empezaron a sudar. Aún así, caminé hacia él. Cada paso retumbaba en el suelo, seco, claro, insoportable. Cuando estuve cerca, bajé la mirada. Los pies estaban marcados, sucios, con desgaste, como si hubiera caminado. Ahí fue cuando dejé de buscar explicación. Retrocedí. Saqué el teléfono con manos torpes. ¿Movieron los maniquíes del pasillo de ropa? El gerente tardó en responder. No, después silencio. No hay nadie más ahí contigo. Y colgó. Me quedé viendo la pantalla sin respirar. Las luces parpadearon, 1, 2, 3 veces. El zumbido eléctrico cambió, más grave, más profundo, como si viniera de todas partes. Y cuando la luz se estabilizó, lo entendí. Ya no era solo uno. Levanté la vista y los vi, en lugares donde no deberían de estar, entre los congeladores, inmóviles, pero orientados hacia mí, junto a los productos de limpieza, demasiado cerca, cerca de las cajas, bloqueando el paso. Todos me miraban, aunque no tenían ojos. No corrí de inmediato, no pude, solo los miré, sintiendo cómo el miedo me paralizaba. Y entonces, uno de ellos estaba más cerca. Ahí fue cuando corrí. Atravesé el pasillo sin mirar atrás. Los sonidos ya no eran solo mis pasos. Algo más se movía, arrastrándose, siguiéndome. Llegué a la entrada principal. Empujé la puerta. Nada. Estaba cerrada. Volví a intentar, más fuerte, desesperado, pero no pude abrirla. El zumbido volvió, más fuerte, más cerca. La puerta de emergencia, recordé. Corrí hacia ella. Sentía algo que estaba justo detrás de mí, a centímetros. Empujé con todo, y se dio. Se abrió de golpe. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. No miré atrás. No me atreví. Salí del lugar y no volví esa noche. Al día siguiente regresé solo para una cosa, para renunciar. El gerente apenas me vio. No preguntó nada. No se sorprendió. Solo me dijo, está bien. Como si ya supiera. Firme. Firmé y dejé el uniforme y me fui. Nunca volví. Pero hay algo que nunca le dije a nadie. Cuando crucé la puerta esa noche, sentí que uno de ellos salió conmigo. Y hasta hoy, cuando paso enfrente de un aparador, cuento los maniquíes, porque a veces hay uno de más. Buenos días, relatos del 4M. Te saluda Ana. Quiero compartir una historia que me ocurrió cuando tenía apenas 8 años y que hasta el día de hoy todavía me eriza la piel al recordarla. En ese entonces vivía en Huánuco, en la sierra de Perú. Mi madre solía dejarme sola por las tardes, cuidando a los animales en la puna. Una chacra que estaba a unos 40 minutos caminando desde el pueblo. Era algo normal en esos tiempos, o al menos eso creíamos. Recuerdo muy bien ese día, era un miércoles. Después del colegio, como siempre,
Caminé hacia la punta. El aire era frío, seco, y el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el viento rozando los pastizales. Al llegar, inicié mis tareas. Sequé a pastar a los animales, regué algunas plantas y limpié la pequeña casa de adobe donde nos quedábamos. Mi mamá me había dicho que ella y mi papá bajarían al pueblo y que mi tío llegaría más tarde, entre las 6 y las 7 de la noche aproximadamente, para acompañarme. Mi papá no regresaría hasta el día siguiente. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, el cielo se volvió gris oscuro y la temperatura bajó aún más. Ya había guardado a los animales en el corral, así que decidí salir un rato. Extendí una manta sobre el pastizal húmedo. El olor a tierra fría, el sonido lejano de algún animal, y el viento soplaba suavemente entre los cerros. Me senté a comer unos choclos mientras miraba la luna, que apenas iluminaba el paraje. Pasó aproximadamente una hora. Entonces lo escuché, un silbido, lejano, delgado, casi perdido entre el viento. Mi corazón se alegró de inmediato. Era mi tío. Siempre anunciaba su llegada así, con una serie de silbidos, algunos cortos y otros largos. Pero esta vez había algo raro. El sonido era demasiado agudo, más chirriante, como si el aire se desgarrara al pasar. Aún así, en mi inocencia no dudé. Recogí mi manta y corrí dentro de la casa. Tenía una idea. Le iba a jugar una broma. Me acostaría en mi cama y fingiría estar dormida para poder asustarlo cuando él entrara. Me metí debajo de las cobijas, cerré los ojos y esperé. El silbido seguía acercándose, cada vez más fuerte, más cerca, más incorrecto, hasta que se detuvo, justo en la puerta. Entonces, escuché la madera vieja de la puerta rechinando al abrirse. Sentí como el aire frío de la noche entraba en la casa. Y luego, pasos, lentos, pesados, arrastrándose apenas sobre el suelo de la tierra. Se acercaba a mi habitación. Yo permanecí inmóvil, apenas respirando, esperando el momento perfecto para levantarme y gritar. Pero ese momento nunca llegó. Los pasos se detuvieron junto a mi cama, y ahí solo hubo silencio. Un silencio tan denso que me aplastaba el pecho. Quise abrir los ojos, quise moverme, pero algo en mí no me dejó. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, hasta que, sin darme cuenta, me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente desperté con el sonido de utensilios de cocina. Mi mamá estaba ahí, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Con la inocencia de una niña, le pregunté por mi tío. Su respuesta aún me persigue. Me dijo que él nunca pudo venir, que había salido temprano del pueblo por trabajo. En ese momento, sentí un frío distinto que recorría mi cuerpo. Entonces, ¿quién entró anoche? ¿Qué estuvo de pie junto a mi cama mientras yo fingía dormir? Nunca se lo conté a mi madre, pero sí a un amigo, Enrique. Él me había hablado sobre una historia que le contaba a su padre cuando bebía, el loquito de la zona. Decían que antes era una persona normal, hasta que una noche, en la punta, intentó robarse una ternera, y entonces escuchó un silbido, el mismo silbido. Cuando fue a enfrentarlo, no encontró a ninguna persona, sino una sombra negra, alta, con cuernos, y una risa que no era humana, una risa acompañada de un jadeo, como el de una cabra. Dicen que lo encontraron al día siguiente tirado entre los arbustos, con espuma en la boca.
Desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Yo lo vi muchas veces, siempre solo, a veces murmurando, a veces riendo sin motivo, a veces mirando hacia la nada, como si aún estuviera viendo aquello. Años después, desapareció. Nadie supo qué fue de él. Hoy vivo en Lima, tengo una familia, y cada cierto tiempo recuerdo esa noche. Y aunque nunca sabré qué fue lo que entró ese día a mi casa, hay algo de lo que estoy completamente seguro. Esa cosa no era mi tía. Gracias por leer mi historia. Gracias a cada persona que se animó a compartir su historia con nosotros. Detrás de cada relato hay una experiencia, un recuerdo, o algo que nunca debió ser contado. Ustedes hacen que Relatos de 4 AM cobre vida. Si tienes una historia que no te deja dormir, un suceso extraño, o algo que aún no puedes explicar, este es tu espacio. Envíanos tu relato a relatosde4am@gmail.com y únete a nuestra comunidad de Facebook, Comunidad Relatos de 4AM. Tal vez tu historia sea la próxima en escucharse a las 4 AM.